Reiniciamos nuevamente nuestra ya tradicional charla en torno al proceso histórico del origen de la administración pública. Y yo quiero enfatizar que no es un mero capricho el estar analizando antecedentes históricos, aspectos que sin duda son interesantes, pero habrá algunos de ustedes que dirán, bueno, ¿por qué estamos yéndonos tanto al ámbito histórico si la administración pública pues realmente es una actividad reciente, es el derecho administrativo es una ciencia nueva, no tiene arriba de 200 años, y por qué no estamos yendo a antecedentes tan remotos de la antigüedad? Es muy importante que sepamos, sobre todo ya entrando al área de la administración pública específica, que nos enteremos qué fue lo que conformó a través del tiempo un proceso que ahora es universal. La administración pública es universal independientemente del sistema político imperante. Cuando entremos al estudio, por ejemplo, de la monarquía absolutista, vamos a encontrar aspectos que nos van a chocar un poco, porque es decir, como en la monarquía absolutista encontramos ya un germen importante de la administración pública, y el germen que encontramos va a ser el de la concentración de poderes, el de la concentración de fuerzas en manos del monarca, es decir, es un proceso de tipo piramidal, es vertical totalmente, y aquí es donde se da la posibilidad de que se rompan las fuerzas que existieron en el medioevo entre el rey y sus pares. Ya lo platicamos en alguna ocasión. Pero bueno, el día de hoy vamos a analizar lo que son las monarquías absolutistas, cómo se dio este proceso, cómo se posibilitó que en dos partes geográficas diferentes se diera una evolución de un tipo y de otro tipo, y después van a compaginarse a través del tiempo y van a crear una especie de escuelas o metodologías diferentes de la administración pública, con estructuras, con precisiones, con circunstancias muy particulares unas de otras. Por eso es importante que analicemos el acervo histórico. Lo vamos a hacer a través de la comprensión y el análisis muy somero de lo que son las monarquías absolutistas en la Francia desde el siglo XII hasta el siglo XVI, XVII aproximadamente, pero va a ser un análisis muy somero, precisando nada más los elementos específicos de eso. Haremos referencia también a la monarquía absolutista española, haremos referencia al proceso que se dio en Inglaterra de una monarquía sui generis, con características especiales, con movimientos revolucionarios ya desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, cuando se da la famosa Revolución Gloriosa de Inglaterra, cuando incluso es desconocido el sistema monárquico inglés, y después, por disposición propia de quien había prohijado este movimiento, que fue Cromwell, va a reintegrar nuevamente la monarquía, pero sujeta a un control constitucional. Todo esto nos va a dar el panorama de antecedente de la administración pública, es decir, los aspectos que nos van a servir para entender, para comprender, para dilucidar lo que es la administración pública en el momento actual. Y luego vamos a entrar ya en el momento en que surge el estudio sistemático de la administración pública, con quién y cómo. Se va a dar a través de países como Francia, fundamentalmente con algunos tratadistas, ya dijimos algunos de ellos, Bodin, Bonin, otros que vamos a analizar en su momento. Aquí les aconsejo que sigamos muy de cerca al maestro Omar Guerrero, quien tiene una precisión muy exacta en estos dos temas que vamos a iniciar el día de hoy, tanto en el tema inglés como en el tema de el desarrollo de la evolución de la administración pública. Luego nos vamos a detener un poco en el imperio austrohúngaro, en ciernes, cuando empiezan las monarquías prusianas, donde se da un movimiento muy interesante que se llama el de los cameralistas. Esto es más o menos entre el siglo XVI al siglo XVIII.
Vamos a hacer alguna referencia a los imperios de la época, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, el imperio holandés, pero más que nada como una referencia de cómo fue que impactaron al mundo de la época y cómo se vieron impactados ellos a su vez en el momento en que viene una revolución, se puede decir, en cuanto al manejo, a la forma de desarrollarse la sociedad, fundamentalmente prohijado por la revolución industrial. Y luego ya nos vamos a detener, eso vamos a ser más precisos en lo que es Francia, la Revolución Francesa, los elementos que se dieron, que conciliaron y que posibilitaron una transformación de la sociedad civil de la época sin perder las características que se habían dado en las monarquías absolutistas de la concentración en la administración. Pasa incólume esa estructura a las nuevas estructuras que prohija la Revolución Francesa, que da lugar la Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa se da entre lo que es la República, la democracia incipiente de Francia, el directorio que quiere manejarse con un sistema de tipo monárquico. Después no ha lugar a este desarrollo incipiente de la democracia en Francia. Viene el absolutismo nuevamente con el emperador Napoleón Bonaparte, viene la época del imperio, la gran expansión del imperio francés a través de las de diferentes tipos de invasiones que hubo, la consolidación de su estructura, después vuelve la monarquía, vuelve la república, es decir, hay una época en que no puede consolidarse una estructura, pero la administración pública va a permanecer incólume, que eso es lo más interesante de este proceso en la administración pública. Y luego ya, después de que analicemos Francia con la Revolución Francesa, capítulo aparte, será hasta la próxima clase, empezaremos a analizar la Gran Bretaña, que para mí es uno de los elementos más importantes en la administración moderna. Bueno, pues quedé la clase anterior, les dije que les tenía una información novedosa, se me pasó comentárselo, pero no desaprovecho el momento para decirle, porque esto está muy imbricada al tema de la administración pública. Una noticia que salió en los principales diarios del mundo, yo lo leí en dos diarios, en uno nacional y en uno internacional, que es el periódico El País en España, es en donde el mundo entero se asombra del cambio de timón, del golpe de timón que da Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que apenas acaba de cumplir unos 100 días, hace unos cuantos, en torno a la nueva característica, la nueva forma de gobernar. Estos son políticas públicas, esto es administración pública. El título es Urge transformación, dice Biden. El presidente Joe Biden pidió ayer una amplia remodelación de la sociedad estadounidense al utilizar su primer discurso formal ante el Congreso para instar a una gran expansión de la red de seguridad y los programas educativos. La red de seguridad y los programas educativos, es decir, dos áreas de la administración pública indudablemente. La red de seguridad y los programas educativos. Uno a través de una oficina completa con miles de hombres a su cargo, que es, entre otros, las autoridades de migración de los Estados Unidos, los encargados de cuidar aeropuertos, fronteras, etcétera, etcétera. Y el otro es un tema que ha sido muy sentido para el Partido Demócrata desde hace muchos años, que es la red de seguridad. Los programas educativos también es parte de esto. El tiempo que prometió, perdón un segundo, no te quedes aquí, puedes irte allá y diles también que no me pase llamadas, que estoy, ya pónmelo otra vez. ¿No va a volver a iniciar? Sí, no, en donde me quedé. No, sí, Elvira le corta. Los programas educativos, es decir, en la red de seguridad, los programas educativos van a ser parte importante de la administración de Joe Biden. Al tiempo que promete el presidente de los Estados Unidos crear empleos y oportunidades para quienes a menudo se quedan atrás.
Entre otras cosas, el presidente ha creído que el apoyo económico a aquellas empresas de primera intención, como es el caso de restaurantes, ayer se dejó tomar la foto saliendo de un restaurante mexicano que está en la ciudad de Washington, a donde llegó a comprar tacos de cabeza y de carnitas y tacos de guacamole y quesadillas. Y salió y les dio la buena noticia de que tenían un crédito ya preautorizado para ese restaurante específico en algo así como $600,000. Es decir, les digo esto porque, bueno, esa fue la ocasión para él hacerse notar ante un segmento de la población importante, la población hispana en los Estados Unidos, que ahora ya es una minoría muy importante, es la minoría más grande que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Las personas de habla hispana, bueno, se considera que ya rondan en el primer lugar de las minorías en los Estados Unidos. El presidente Biden instó a los legisladores de ambos partidos en el Congreso de la Unión a adoptar una nueva visión de los beneficios públicos, financiada con impuestos más altos para los estadounidenses más ricos. Es decir, volvemos otra vez al mismo esquema. Esta es la estructura de tipo fiscal, que paguen más los que más tienen, los que más reciben. Estados Unidos está en marcha otra vez y no podemos detenernos ahora, dijo el presidente en su discurso de poco más de una hora. Estamos en un gran punto de inflexión. Tenemos que hacer más que reconstruir, debemos reconstruir mejor. Manifestó que quiere recompensar el trabajo, no la riqueza. Y siguió diciendo, Wall Street no construyó esta nación. La clase media construyó al país y los sindicatos construyeron a la clase media. Políticas públicas, transformación importante de un esquema, de una forma de manifestarse, de reorganizarse del país más poderoso todavía hasta el momento del planeta. Fíjense bien cómo en la administración pública este tipo de actuaciones, y lo vamos a ver en su momento, las políticas públicas van a incidir de manera importante en la forma de comportarse, en la riqueza, en el crecimiento, en la equidad, en la igualdad, en el reparto equitativo de oportunidades, en la educación, en la salud, es decir, en todos los órdenes del interés de la sociedad humana. Por eso hemos enfatizado tanto en que este tipo de actuaciones no son actuales. Este tipo de actuaciones se han venido dando desde el paso del tiempo y es interesante que nosotros tengamos muy claro cómo se han dado. Entramos nuevamente a la materia. Les decíamos en la clase anterior que uno de los tratadistas que fue muy interesante, que fue Bodino hizo una participación fundamental a la ciencia de la administración pública. Hay que evaluar porque vamos a ir viendo ya algunos tratadistas, algunos pensadores, algunos personas interesadas en el desarrollo de la ciencia de la administración que todavía no se conformaba como tal, y cómo fue que fueron ellos haciendo aportaciones para ir creando ese caldo de cultivo para que en un momento dado sucediera lo que ya ahora es parte de la cotidianeidad. Jean Bodin, había plasmado las ideas que sustentaban su postura en un libro fundamental para la historia del pensamiento político occidental, Los 6 libros de la República del año de 1576, publicado solo 4 años después de la gran matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé, como un antecedente de carácter curioso. En ellos acuñó el concepto de soberanía como el poder único, perpetuo, absoluto e indivisible que impone el orden en un estado, impidiendo la guerra entre sus súbditos. Fíjense bien que el concepto de soberanía no se había generado en ningún momento de la historia de la humanidad. Ya lo da desde el punto de vista, en 1576 lo menciona Bodino en una obra,
Y bueno, va a ser hasta la época, no se va a poder plasmar el concepto de soberanía hasta la Revolución Francesa con la Primera República. Y esto se da prácticamente 200 años después de que Bodino lo menciona ya como un elemento importante en la integración y organización de la estructura del Estado. Bajo ningún concepto consideraba legítima la insurrección contra el soberano, pues estimaba que siempre era preferible la tiranía a la anarquía. Aquí Bodino, y hay que mencionarlo, vivía bajo la égida del soberano todopoderoso, es decir, estamos hablando del absolutismo, soberanos que eran absolutos, que no dejaban que nada se interpusiera entre ellos y poco a poco fueron debilitando las estructuras, el estamento más importante que era el estamento de la nobleza. Los fueron debilitando y fueron poniendo en su lugar, en lugar de nobles, fueron poniendo a personas de la sociedad civil, es decir, de los estamentos que no tenían todavía ni voz ni voto en la decisión del Estado absoluto, y que eran burgueses, eran comerciantes, profesionales, pero sobre todo gente con capacidad para empezar a hacerse cargo de la actividad del Estado, es decir, de la administración pública. En un terreno más concreto, las propuestas de Bodin conducían a un reforzamiento del poder monárquico, razón por la que se le puede considerar un precursor teórico del absolutismo de Luis XIV. No obstante, el tipo de Estado que Bodino propugnaba incluía varios límites frente a la arbitrariedad del soberano. Entre otros, la obligación de respetar las leyes divinas y naturales, la prohibición de imponer nuevos tributos sin consentimiento de los representantes o de los contribuyentes. Aquí ya fíjense bien cómo estaba estableciendo los límites de lo que ahora le llamamos la participación ciudadana y en otros casos la representación para tener la posibilidad de participar en el organismo que es el Estado, en la estructura del Estado, en los diversos estamentos y sobre todo lo que se daría después con la división de poderes que emana de un teórico también que es John Locke, inglés, o de Montesquieu, francés. Aunque estas precisiones hagan el sentido general de su obra un tanto ambiguo, no cabe duda de que el pensamiento de Bodino fue un paso fundamental en la definición del moderno Estado nacional. Juan Bodino fue también un mercantilista, partidario de un sistema de protección estatal para la industria nacional. Pasa por ser el creador de la teoría cuantitativa de la moneda, que sitúa el origen de la inflación de precios en un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Hasta aquí el comentario de Bodino, el teórico más importante del absolutismo francés, el que preparó el terreno para que Luis XIV, uno de los monarcas más representativos de ese absolutismo, bueno, pasara a la historia con esas características. Pero vamos a ver qué fue lo que impactó realmente la teoría de Bodino en la administración. La colaboración de Bodino a la ciencia de la administración consiste en su lúcida comprensión de los elementos formativos de la administración absolutista, que aduce, nacen entre la oposición o de la oposición entre el oficio y la comisión, y por tanto entre oficiales estamentarios, es decir, aquellos oficiales que representaban estamentos, poseedores vitalicios de los cargos y los comisarios monárquicos ocupantes in precarium de los puestos del Estado. Bodino establece los requisitos reales y formales que constituyen la base de la naciente administración monárquica. Asimismo, menciona los tipos de autoridad establecida que separa a magistrados y ministros, formando un cuadrilátero funcional en el cual el oficial y el comisario ahora pueden ejercer o no autoridad y ser considerados entonces como magistrados o ministros. Más adelante, en el libro cuarto de Bodino, enuncia los complejos procesos políticos que facilitan al príncipe al gobernar primero
sobre sus propios colaboradores y luego sobre la sociedad. Aconseja mantener opuestos a sus colaboradores a fin de que se controlen mutuamente y evitar que uno o varios funcionarios sumen suficiente poder que ponga en peligro su real potestad. Bodino establece las bases del estudio de la administración pública moderna. Eso es indudable. Sus investigaciones cimentaron el edificio conceptual de la ciencia de la administración. En estos elementos que menciona Bodino se van a dar concomitantemente, se van a dar inevitablemente en las monarquías absolutistas de la época. Ya mencionamos que Francia empieza a consolidarse como la representante de las monarquías absolutas. Inglaterra, que es otro fenómeno, desde el año 1215, con la primera constitución que le fue arrancada por el estamento de los nobles al monarca, le menguaron su capacidad de absolutismo. Sin embargo, bueno, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, todavía las monarquías inglesas tenían ciertos rasgos de absolutas. Sin embargo, ya había sido considerado una participación muy importante de los estamentos reconocidos, sobre todo que eran la iglesia y los nobles, los cuales participaban de una manera muy importante en el proceso de la administración pública. En Inglaterra se va a dar el fenómeno con la Revolución Gloriosa de que el Parlamento se va a integrar de manera bicameral. Ahí viene el antecedente del bicamarismo, el que toma los Estados Unidos de Norteamérica en la Constitución de Filadelfia, cuando se independiza precisamente de Inglaterra. Cámara de Representantes, Cámara de Senadores. En el caso de Inglaterra, los representantes eran el pueblo llano, y la Cámara de los Lores, la Cámara Alta, eran los nobles y el clero, los nobles y la iglesia, quienes tenían una prerrogativa importantísima en el proceso de la administración. Que en el caso de los reyes absolutistas, es decir, de las monarquías absolutistas, fueron menguando ese poder a los estamentos de la nobleza para integrar una burocracia importantísima que estaba exclusivamente a cargo del monarca. Esa va a ser la concentración de fuerzas, esa va a ser la concentración de poderes. Sobre esa base se va a desarrollar sobre todo las monarquías francesas o las monarquías que son afines a Francia, como es el caso de la monarquía española de los Austrias, hasta su transformación en la monarquía de los Borbones. En ese ínter, en el ínter en que España, Francia, Inglaterra y algunas monarquías que van surgiendo como la prusiana, antes de convertirse en un imperio que fue el imperio austrohúngaro, con la integración de Prusia, las Alemanias dispersas, Austria, Hungría, etcétera, conforman un gran imperio como se van a conformar los grandes imperios entre el siglo XVIII y XIX de nuestra era. Los imperios, el imperio holandés, el imperio francés, el imperio portugués, el imperio español, el imperio inglés, ya lo mencioné también. Es decir, van a impactar al mundo, van a impactar a aquellos países que todavía no entran a este proceso, y son los países continentales, son los países de Europa los que van a ser protagónicos o protagonistas en este proceso del sistema imperial, en donde van a meter prácticamente al juego a toda la humanidad. Van a sojuzgar el caso de Inglaterra, pues, a países enteros como la India, países con cientos de millones de habitantes ya en esa época, y que su reto principal fue estructurar y organizar una nación tan grande. De ahí surge uno de los elementos más importantes del derecho inglés en materia de la administración pública, pero eso lo vamos a ver en su momento, en su oportunidad. Pero también surgen países nuevos, el caso de Australia, Nueva Zelanda, los de África, Sudáfrica y muchos otros más que van a surgir, Canadá, en el norte de los Estados Unidos,
la creación de las 13 colonias norteamericanas con el manejo del imperialismo inglés, ¿sí? Con la estructura, la creación de una estructura de tipo mercantil o comercial, como fue una institución, las Indias occidentales y las Indias orientales para el otro lado del mundo. A través de este proceso de comercialización se van a empezar a ser dueños de tierras y van a empezar este proceso de colonización a través de las English Letters, que son cartas de radicación del monarca inglés. En este proceso histórico tan interesante de las monarquías absolutistas, va a surgir otra teoría ya aplicada a la práctica, que es la de la policía. La policía entendiéndose no como el concepto moderno que hablamos del Estado policía, no, pero tiene su origen ahí. La policía era una forma de manejarse dentro de la administración pública. Y esto se da inmediatamente después del proceso académico de Juan Bodino. ¿Cuáles son los antecedentes de la policía? Dentro de los antecedentes occidentales, una disciplina intelectual administrativa aplicada que reviste extraordinaria importancia, que se le denominó la policía. Esta notable disciplina o tecnología aplicada es conocida con este nombre de policía y tiene su campo de acción más conocido en la cameralística, es decir, en el proceso que se dio en Prusia durante 2 siglos aproximadamente y que en el siglo XVIII tiene su desarrollo más importante. O también podemos decir que se da como un proceso de consolidación en la monarquía absoluta. El concepto de policía es de una disciplina que nació, se desarrolló y murió entre los siglos XVI y los siglos XVIII de nuestra era, principalmente en 3 ámbitos geográficos: en Alemania, en Francia y España. En Alemania estamos hablando de Prusia, todavía Alemania no existía como la conocemos actualmente. Lo que ellos entienden por policía no es una institución o mecanismo que funciona dentro del Estado, sino una tecnología gubernamental característica del Estado, es decir, una técnica que utiliza el Estado en ese entonces para dominar determinado tipo de cosas. Dominios, técnicas, objetivos donde interviene el Estado. Hay una obra que es interesante, que si alguno de ustedes quiere interiorizarse, quiere profundizarse en el tema, que se llama Monarchie Aristodemocratique, escrita por el holandés Turquet de Mayer. En esta obra, el autor dice que es un proyecto, la policía, que el autor considera posible y con esa circunstancia, con la posibilidad de que se desarrolle, lo presenta, lo hace del conocimiento a los estados generales holandeses. El autor, Turquet de Mayer, denomina igualmente la ciudad, la república o simplemente la policía. La organización del Estado, dice este autor, supone 4 ramas, cada cual bajo la responsabilidad de un funcionario. Las ramas son justicia, ejército, tesorería y policía. Si recordamos que los Países Bajos, por razones de herencia a los reyes de Austria, al imperio austriaco, austrohúngaro, que emparenta con Carlos I de España, Carlos V de Austria, emparenta con España, con el reino español. Acuérdense ustedes que la reina Isabel y Fernando de Aragón unen sus 2 reinos, se casan y empiezan a consolidar lo que fue el gran reino de Castilla. Al casarse la hija de los reyes católicos con un hijo de un emperador de Austria, que es Fernando de Austria, con Juana de Castilla, tienen varios hijos, entre los cuales, entre 2 de ellos, se van a dividir o bien la dinastía del Imperio Austriaco o bien la administración y el gobierno del Reino Español.
Entre los dos consuegros, que fueron Fernando de Aragón y el rey de Austria, el emperador de Austria, deciden que Carlos se quede en España, el primogénito de los reyes, de los hijos de los reyes católicos, se quede en España para ser adoctrinado. Se vaya a Austria y que Fernando se quede en España para ser adoctrinado como posible sucesor. Pero con el paso del tiempo, cuando es prácticamente eliminada Juana, al considerarla privada de sus facultades mentales, es aislada y recluida en un castillo con todas las, si ustedes quieren, todos los apoyos, todas las comodidades de la época, pero es recluida y es sustraída de la posibilidad de ser gobernanta de Castilla, del reino de Castilla, porque todavía vive su padre, Fernando de Aragón. La reina ya había muerto y había nombrado a Fernando regente del reino de Castilla y de Aragón. Entonces Fernando, queriendo dejar obviamente en buenas manos el reino, se vuelve a casar y trata de tener un nuevo linaje, una nueva descendencia. Sin embargo, el tiempo, que es muy sabio, no le alcanzó a Fernando de Aragón, murió antes de tiempo y deja a la novia pues prácticamente joven y sin tener ninguna descendencia. Así las cosas, sucede que el emperador de Austria decide mandar a Carlos, su nieto, y llevarse a su otro nieto, Fernando, a Austria. A Carlos lo deja como sucesor de los reinos de Castilla y de Aragón para integrar el nuevo poderío ya del imperio español, porque ya con la colonización, con el descubrimiento de las nuevas tierras en América, con la expansión que se había dado ya hacia la zona de las Filipinas y de Guam, las islas del Caribe, etcétera, etcétera, pues España ya tenía una cantidad de tierras enormes que lo hacían en uno de los reinos, de los imperios más importantes, imperio temprano, más importantes históricamente hablando. Así pues que esa unión de los Austrias dio lugar precisamente a ese parentesco que estamos hablando, tanto Carlos V de España, de Austria, Carlos I de España, después sus hijos, Felipe I, Felipe II, etcétera, pues van a establecer la dinastía de una tradición monárquica austriaca, muy parecida al desarrollo que se había tenido. Pero luego viene una evolución en las monarquías españolas y por razones de herencia también los reyes austriacos ya no tienen descendencia, pero tienen derecho a solicitar el trono los reyes llamados Borbones, es decir, los que tenían parentesco, pero que estaban, se habían sido desarrollados en la zona de Francia. Y los Borbones no solamente llevan un aspecto cultural específico muy de la zona francesa, sino que también le dan a España las tierras holandesas, es decir, las tierras bajas, que es lo que estamos comentando en este momento, y por eso fue la distracción histórica de esta precisión. La corona española durante el siglo XVI, es decir, los Países Bajos fueron parte de la corona española por esa razón que les dije, por razones de herencia con los nuevos reyes borbones que entran a consolidar la monarquía española. Y entonces veremos que la partición cuatripartita de las funciones públicas que pueda tener una inspiración peninsular, puede tener una inspiración peninsular, la que mencionamos anteriormente, que se da, que habla en el Estado Policía, es decir, habla Turquet de Mayer, que en Holanda se da un Estado que supone 4 ramas: justicia, ejército, tesorería y policía. Esta misma estructura se da en España: justicia, guerra, hacienda y policía. Dice el autor que el paralelo es muy grande, salvo el caso de la policía a la que Mayen le asigna un papel moral, ya que debe promover la caridad, modestia, lealtad, dedicación, cooperación amistosa y honestidad. Lo cierto es
que entre las dos estructuras pues hay una gran coincidencia, y eso se debe precisamente a esa situación histórica de una interactuación, una interinfluencia que se da. Es muy común que se dé, acuérdense que a través de las casas de las monarquías europeas están todos emparentados, entonces hay una interrelación muy fuerte entre los monarcas, y este tipo de novedades pues se dan de manera natural. Incluso se ve muy natural que vengan asesores de otros países a crear estructuras en materia de la administración pública, etcétera. Se contratan gentes de Francia que vengan a España, etcétera, mientras no afecten cuestiones sensibles en materia de desarrollo nobiliario, de ascendencia, de delimitación de tierras, etcétera. Pero mientras tanto hay una extraordinaria camaradería entre las casas reinantes. Hay otro autor interesante que me gustaría citar el día de hoy. Déjenme ver cómo andamos de tiempo, todavía nos alcanza. Y este es Foucault, es francés también, que tiene una obra que se llama El origen de la tecnología del poder y la razón de Estado. Ya estamos entrando en materia de la administración pública, ya no nos estamos refiriendo a cuestiones históricas muy vagas, a lo mejor muy imprecisas, muy interesantes desde el punto de vista de la cultura general, pero ahora ya las estamos aterrizando en torno a nuestro tema. Foucault considera que el ambiente teórico en el cual se escribió esta obra, la obra que les mencioné, que se llama El origen de la tecnología del poder y la razón del Estado, está ligado a los debates sobre la razón del Estado y la organización administrativa del mismo. Es decir, tiene dos puntas. Uno, ¿cuál es el debate en torno a la configuración, a la razón de ser del Estado moderno? Y la otra, ¿cómo es la administración pública? ¿Cómo debe de organizarse? ¿Cómo debe de realizarse? ¿Cómo debe de manifestarse la administración pública del Estado? Aunque la policía, sigue diciendo el autor, es una de las 4 ramas de la administración del Estado, justicia, guerra y hacienda, en realidad, dice Foucault, lo abarca todo. El concepto policial lo abarca todo. Se extiende dentro de todas las condiciones de la gente, de todo lo que hacen o emprenden. Su campo abarca la justicia, las finanzas, el ejército, es decir, la gran actividad del Estado. La policía incluye todo, pero desde un punto de vista extremadamente particular. Los hombres y las cosas son visualizados tanto como sus relaciones. Los hombres que coexisten en un territorio, sus relaciones con la propiedad, lo que producen, lo que intercambian en el mercado. El verdadero objeto de la policía es el hombre. Es una intervención totalitaria del Estado en la vida del hombre. Foucault considera que la policía es una forma racional de la acción del Estado que administra el poder político sobre los hombres. En los siglos XVI y XVIII se extendió a políticas aplicadas por la vía de la cameralística y el mercantilismo de un lado, y por la Polizeiwesen, es una expresión alemana, la Polizeisens, alemana, ciencia de la administración enseñada en Alemania. Perdón por mi pronunciación, no entiendo el alemán. Ciencia de la administración enseñada en Alemania por la otra parte. Vamos a ver cómo se desarrolla esta ciencia de la policía en esta interfaz, en este proceso de los dos conceptos, el concepto del absolutismo al momento en que se inicia la Revolución Francesa con la Gran Transformación. Durante el siglo XVIII, el jurista francés Delamare emprendió la compilación de las disposiciones legales del Reino de Francia, 1700 y algo. Trabajo que produjo su compendio o tratado de policía. El autor de este compendio jurídico sugiere que el término policía se refiere a la vigilancia dentro del Estado de los siguientes aspectos: la religión, la moral, la salud, alimentación,
caminos, carreteras y edificios, seguridad pública, artes y ciencias, comercio, fábricas, servidumbre y trabajadores y los pobres. De hecho, prácticamente todo. Foucault desprende del paralelismo de Delamare y Turquet, ambos autores que se refieren a una monarquía absoluta consolidada frente al feudalismo. Gracias al empleo de la Fuerza Armada, el sistema judicial y el mecanismo fiscal, Bodino ya había descrito la centralización del Estado absoluto. Es decir, este absolutismo se consolidó gracias al empleo de la Fuerza Armada, el sistema judicial y el mecanismo fiscal. Es decir, la administración pública. La administración pública en ese concepto de policía que va a dar lugar a que se rompa el esquema del feudalismo, que se rompa el esquema de la participación de un estamento como era el de los nobles, que el monarca reasuma el poder a través de una estructura burocrática y en donde ya existen definidos 4 estamentos bien señalados, no estamentos, 4 campos de acción bien señalados de la administración pública, entre los cuales el de la policía es el que tiene una mayor participación, es el que tiene la mayor, la mayor tajada del pastel. La ciencia de la policía, la policía se relaciona con todo aquello que deriva como beneficio de la vida en la sociedad. La versión pedagógica de la ciencia de la policía que tuvo su desarrollo en Prusia. Y nos dice Foucault que hay 3 libros que tiempo después de su elaboración sirvieron como textos de la enseñanza de esta nueva forma de aplicar la administración pública. El Liber de Politia de Hugenthal, Precis for the Police de Willebrand y Elements of the Police de von Giusti. Estos 3 autores los vamos a ver con precisión. Hugenthal menciona el número de los habitantes, la religión y la moral, salud, alimentos, seguridad de personas y bienes, particularmente en lo relativo a catástrofes como incendios e inundaciones. Administración de justicia, comodidad y placeres. Capitula materias inherentes a ríos, bosques, minas, salinas y vivienda. Finalmente, la forma de acceder a las mercancías a través de la agricultura, industria y comercio. Prácticamente estamos en la administración moderna. Estamos ya en el proceso actual de la administración. Estamos en el momento en que el Estado feudal cambia a la monarquía absoluta y de la monarquía absoluta se empieza a disparar ya al Estado moderno de administración pública, incluso con las estructuras muy bien definidas en actividades, en formas de realización, un sistema fiscal integrado, un sistema de tipo interno de control, como es precisamente la administración interna, la policía interna y después el ejército como elementos fundamentales de asegurar los límites del Estado actual. Ya estos autores, que se puede considerar ya los autores modernos de la administración pública, empiezan a precisar los campos de acción de la misma administración, lo que nos va a servir posteriormente para entender nuestra administración pública, para entender nuestras estructuras, para entender la división de poderes, para entender el sistema bicameral, para entender todos los elementos funcionales de la estructura orgánica de la Constitución mexicana y del aspecto de la administración pública, cómo se desdobla. Todo esto lo encontramos ya en estos autores antiguos, pero que ya están hablando de administración actual. Turquet, Delamare, Hugenthal y Willebrand, 4 autores importantes de la ciencia de la policía, coinciden plenamente en lo que es su esfera de acción dentro de la sociedad, cuyo núcleo financiero ha sido la cameralística. La cameralística. Dejamos a un lado ya esta estructura que surgió y se acabó. En el siglo XVIII se termina ya el concepto. No así, fíjense bien que esto es muy importante. Actualmente y todavía se dice, hay estados modernos
que tienden mucho al control de ciertas estructuras y a cerrar, incluso aunque sean estados muy modernos, como el caso de los Estados Unidos. Si hay un cambio de régimen y hay un cambio de políticas públicas, como pasó con Trump, que empieza poco a poco a transformar su esquema en lo internacional y en lo interno, empieza su política de crear una frontera, pero no solamente una frontera con líneas específicas, con posicionamientos de modernos, de GPS, sino que además quiere establecer una barrera, un muro de contención para evitar que su territorio sea invadido por personas que pertenecen a otra nación, a otro estado. Esta es una política pública. Hay políticas públicas también que encierran al Estado cuando impiden precisamente que entre a los procesos de globalización. Vamos a defender lo nuestro, vamos a defender nuestra industria, vamos a poner aranceles para que no entren ciertas mercancías si no es que nos benefician. Es decir, empiezan políticas públicas de proteccionismo. Y estas políticas públicas de proteccionismo empiezan a transformar y empiezan a atacar a ciertos grupos de la sociedad que no son parte de ellos. Y aquí puede darse el caso de las minorías, con el cuento de la supremacía, de la supremacía de los blancos, que eso una gran parte de la población de los Estados Unidos lo cree a pie juntillas, y que se han creado los grandes grupos de ultraderecha, el Tea Party, entre otros, y otros más que han surgido, el Ku Klux Klan, que es antiquísimo en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el proceso entre la guerra de secesión en los Estados Unidos, los estados del sur, que eran esclavistas, porque la actividad más importante era el cultivo del algodón, y el cultivo del algodón lo tenían que hacer con mano de obra gratuita, que eran los esclavos negros, que fueron traídos por millones de África, secuestrados de sus lugares de origen y traídos a todo el territorio de América y a otros más para que sirvieran de mano de obra. En Estados Unidos fue característico ese tipo de comercio, en donde la mano de obra esclava, los hombres no tenían ningún derecho, absolutamente ningún derecho. Por eso fue que cuando los estados del norte, con una mentalidad diferente, no tenían que estar supeditados a la mano de obra esclava para la creación o la producción y la agricultura del algodón, sino que tenían un desarrollo más avanzado con la máquina, con la industria, con la comercialización, etcétera. Entonces rompieron el esquema y dijeron, es el momento de acabar con la esclavitud. Y ahí fue cuando los estados sureños le declaran la guerra a los estados norteños, y Abraham Lincoln toma la declaración de guerra, la rompe en 1000 pedazos y dijo, esta no es una declaración de guerra, son unos fascinerosos a los que vamos a atacar. No son un estado reconocido. No les dio el reconocimiento de tal, y nunca más se les dio el reconocimiento ni la posibilidad de separarse los estados una vez confederados y pasados a una etapa superior, que es la federación, la integración de la primera Constitución de Filadelfia, que todavía sigue vigente en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue el aspecto más importante. Por eso fue que ahora el concepto de que esos estados que se cierran se les denomina, con base en eso que estamos analizando, estados policía. Estados que tienen una preponderancia en su actividad en torno al control, en torno a encerrarse en una burbuja muy, muy precaria, y donde privilegian lo interno en torno a la expansión, a la internacionalización, al comercio, al intercambio, a la globalización, como le llamamos actualmente. Todavía hay muchos estados que tienen estas características. Inmediatamente surge el apelativo, este es un estado policía. Y es precisamente en base a lo que estamos analizando esta mañana. Bien, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima clase entramos en lo que es la cameralística. Es un aspecto muy importante. Vamos a terminar con el proceso de la cameralística. Entramos a la Revolución Francesa, que va a ser la materia de la próxima clase, y luego ya tendremos la oportunidad de analizar ya la administración más moderna, más actual,
desde la perspectiva histórica de la Gran Bretaña, su proceso en la India, la creación de la escuela de profesionales de la administración, la primera que se da en el mundo con tal característica, que se aplica para la India, y cómo le va a servir a la Gran Bretaña, a Inglaterra, una vez que se consolida la independencia de la India, que este producto humano tan preparado, altamente preparado, se reintegre a la madre patria, se reintegre a la Gran Bretaña, al Reino Unido, y todas esas personas a la hora de entrar en la administración pública, en los mejores puestos de la administración, van a hacer que la administración pública de Gran Bretaña se despegue de las otras administraciones públicas del continente. Bueno, esta es materia de nuestra próxima clase. Muchísimas gracias.